Bueno, yo les quiero decir que hoy termino ya el programa con ustedes. Las próximas clases voy a tocar algunos tópicos que me parece que faltan reforzar de esta última parte. Así que con la clase hoy termina el contenido ya que a mí me correspondía. Bueno, y esto es lo que corresponde a la clase hoy. Esto que están viendo, que son pruebas de la función renal y diálisis. ¿Ven? Sí, profe. Bueno, ok. Prácticamente ninguno de esos temas está en Gaiton. Entonces, atiendan porque el material es esto, el material para ustedes. Esta clase es lo que tienen que tener, porque en Gaiton no está. Bueno, y dada esa aclaración, vamos a iniciar. Entonces, para ir entendiendo sobre este tema, uno de los estudios que se pide es el aclaramiento plasmático. Entonces tenemos que entender qué es el aclaramiento plasmático. Bueno, el aclaramiento se define como volumen de plasma que queda libre de dicha sustancia a su paso, o sea, de cualquier sustancia, a su paso por el riñón por unidad de tiempo. Eso quiere decir entonces aclarar una sustancia que se encuentra en el plasma que al pasar por el riñón se libera el plasma de esa sustancia. Eso quiere decir aclarar, no se usa la palabra limpiarse de esa sustancia, deshacerse de esa sustancia, sino aclaramiento. Entonces, dicho esto, vuelvo a decir el concepto. Aclaramiento plasmático, entonces, se define como el volumen de plasma que queda libre de una sustancia. ¿Y dónde queda libre? Cuando pasa ese plasma por el riñón, por unidad de tiempo. Eso quiere decir aclaramiento. La mejor estimación, entonces uno diría, ¿cómo esto se logra? Y es lo que va a tratar de explicar. La mejor estimación del filtrado glomerular requeriría que la sustancia utilizada se filtre libremente. Esto es que ya nosotros hablamos. ¿Qué quiere decir? Filtrarse libremente. Que ni se reabsorba, acuérdense, ni se secrete y no haya eliminación extrarrenal. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que es este aclaramiento plasmático y que los nefrólogos hacen, pero también en medicina interna se hace cuando uno tiene este paciente, porque esta es la utilidad de lo que acá se pretende que mínimamente, básicamente, conozcan y comprendan. Bueno, entonces, primero, como les dije, es tener el concepto, que es el aclaramiento, y ya entienden, que el plasma se libere de una sustancia que tiene, y no se libera en cualquier parte, de lo que se libera en el riñón, porque ya sabemos para qué sirve el riñón. Entonces acá dicho de otra manera, el aclaramiento se define como el volumen de plasma sanguíneo. Y acá nos dice, volumen medido, en qué medida? En ml. No es ni en litros ni megalitros, en ml. Que por efecto de la función renal queda libre de una sustancia. Acá nos pone como ejemplo sustancia X, pero puede ser cualquier sustancia y ahora vamos a entender qué sustancias. En la unidad de tiempo en minutos. Entonces, se explayó más en el concepto. No es solamente librarse de una sustancia, que el plasma se libre de una sustancia, sino también dice medido en ml y en una unidad de tiempo en minutos. Entonces, ¿en cuántos minutos
el plasma se libera de una sustancia, vamos a pensar cloruro de sodio, cuando pasa por el riñón. Y vamos a ver si entendemos. Se usa una fórmula, acá tienen. ¿Están atendiendo? Porque si no les puede costar esto. Sí, profe. Bueno, hay Sí, profe. una fórmula. CX quiere decir entonces depuración plasmática o aclaramiento plasmático, porque ahí entonces ya ven que hay también un sinónimo, se puede decir aclaramiento plasmático o depuración plasmática, y ayuda a entender más. Bueno, de una sustancia X, acá pongan la sustancia que quieran, y ¿en qué tiene que quedar? En ml por minuto, porque acaba de decirnos que eso es parte del concepto. ¿Qué significa esta B de la fórmula? Volumen de orina por minuto. En ml por minuto también tiene que darnos. ¿Qué quiere decir UX? Concentración de la sustancia X en la orina. Tiene que estar en miligramos por ml. Y PX es la concentración plasmática de la sustancia, en este caso sustancia X. Bueno, entonces, conociendo la fórmula, vamos a explayarnos. ¿Cuál sería el ejemplo? Y empezamos. Normalmente el volumen de orina producido en 24 horas aproximadamente, Gaito nos dijo otra cantidad, pero está dentro del rango también. Vamos a pensar entonces 1500 ml en 24 horas, o sea, 1,5 litros es esto. Pero como nos pide acá en ml, entonces ya directamente nos dicen 1500 ml en 24 horas. Ese es el volumen de orina. Y fíjense que necesitamos porque en la fórmula la B es volumen de orina. La concentración de, en este caso, la sustancia X, vamos a decir sodio, porque sodio ahí en plasma y ya vimos cómo el sodio se depura, se filtra en el glomérulo y después lo que pasa a nivel tubular. Entonces, la concentración de sodio en orina es de 100 miliequivalentes litros. Entonces, acá ya tenemos concentración en orina, que es esta, del sodio. Ahora nos faltan plasma. Y en plasma es de 140. ¿Me están siguiendo hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense, ya tenemos el volumen de orina que está acá. Tenemos la concentración, en este caso queremos saber el aclaramiento plasmático de sodio. De cloruro de sodio, perdón. No, de sodio está bien. C es, no es Cl, es C quiere decir concentración, perdón, de sodio. Tenemos el valor para acá y tenemos el valor para acá. Pero, fíjense, primero tenemos que saber, nos dice que el volumen tiene que estar en ml por minuto, y acá nos dio 1500 ml, ¿cierto? Pero en 24 horas. Queremos saber en minutos cuánto. Entonces vamos a hacer primero eso. 1500 dividido 24 horas, dividido 60, porque es en minutos, y sale este resultado. 1041,6667 ml minutos. Allá tenemos el volumen en minutos. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora recién podemos aplicar esta fórmula. Entonces el aclaramiento de sodio, ¿qué va a hacer? Aclaramiento de sodio, ¿verdad? Para terminar la depuración plasmática va a ser volumen, que acá ya acabamos de despejar, que es este. Por 100, porque es volumen por concentración de la sustancia en orina. Y la concentración en orina es de 100 por 100. Y ahí nos sale esto. Y dividido la multiplicación de estos dos que acabamos de hacer, dividido PX, que ya saben que es concentración plasmática de la sustancia. Entonces, dividido 140. Y nos sale todo este valor.
0,74044762 ml por minuto. Esto es lo que por minuto se está depurando el sodio del plasma a su paso por el riñón. Es lo que sale. Es lo que va a salir en la orina. Pero este es un número muy largo y hasta acá nomás se toma 0,744 ml por minuto. Es el aclaramiento plasmático de sodio y se utilizó esta fórmula que acabamos de ver. ¿Comprendieron? Sí, profe. Y esto se hace. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿cuánto está haciendo depuración o aclaramiento plasmático tu paciente? Pongan acá la sustancia que se quiera saber. Entonces, hay que aplicar esta fórmula y para aplicar esta fórmula hay que saber los valores de estos factores. Volumen, que es más o menos, hay que ver, de acuerdo cuando uno le va haciendo el balance al paciente, cuánto orina, 24 horas, después van a saber cuánto está haciendo por minuto. Tienen que tener este valor y tienen que tener este valor que se sabe por análisis de sangre, de orina y de sangre para saber esto, ¿verdad? Porque eso no hay otra manera. Y una vez que eso se averigua, se puede hacer esta fórmula. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, o sea que si a ustedes se les pone un ejercicio de ese, ya van a poder hacer. Ok, eso es lo que al nivel de ustedes ya están sabiendo algo que es técnico y que se usa en medicina. Ahora vamos a ver análisis de orina, porque también quiere el contenido del programa ustedes que manejen básicamente qué es un análisis de orina, qué elementos tienen que contemplarse y abarcar el análisis de orina, porque es algo que se le pide a un paciente, el análisis de orina. Ustedes van a estar haciendo pedidos para su paciente fulano de tal orina y vamos a ver qué es lo que cuando uno pide el análisis de orina, qué es lo que realmente uno está teniendo como resultado. Y bueno, entonces, y quiero que se fijen, aquí abajo es la bibliografía porque les vuelvo a repetir, esto no está en Guyton. Bueno, las características de la orina determinadas en su paso por la vía urinaria puede revelar orientaciones de patología nefrourinaria. Entonces acá vemos la utilidad. ¿Para qué un médico pide el análisis de orina? Y se pone orina simple. Es para ver si los resultados que vienen son normales o están alterados. Entonces, dice, si están alterados, nos pueden estar hablando, revelando, dice acá, datos orientativos de que el paciente pueda tener una patología nefrourinaria, o sea, tanto del riñón como de las vías urinarias. Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la utilidad. Se necesita, dice, entre 10 a 15 ml de orina ya para poder realizarle al paciente un análisis de orina. Se le da un frasco y se le dice que orine y dice contener 10 a 15 ml, ya el químico es capaz de obtener los datos que se le está pidiendo. El análisis de orina, estas de rutina, no tardan en estar en resultados, entonces tenemos que saber, no es que hay que retirar en un mes, en una semana, no, incluso en el mismo día, ya depende nomás del protocolo de un hospital o del lugar, del laboratorio donde se le extrae, ¿verdad? Con la rapidez que haya nada más, pero puede estar en el día, entonces es un resultado que se puede tener rápido, no es caro, y no es invasivo, no es que hay que estar introduciéndole al paciente ningún instrumento, sino como les dije, simplemente su orina en un frasco. Pero es cierto que de que el resultado de este análisis de orina sea correcto, sea valedero, sea fidedigno, va a depender de varios factores a su vez. Uno, de la experiencia del que va a mirar al microscopio. ¿Por qué? Porque
una parte de eso se tiene que poner el microscopio y mirar. Y va a depender que el que mira el microscopio tenga experiencia y sepa, porque se le pone a alguien que tiene poco entrenamiento, aunque esté viendo algo no va a entender qué es. Entonces, por eso depende bastante también de que el resultado sea correcto en su interpretación, de que el observador, el profesional que esté mirando, entienda el sedimento de orina. De lo otro que depende que el resultado de un análisis de orina sea valedero es que se haya hecho bien la recogida de la orina, por ejemplo, que el frasco que se le dio sea estéril, ¿verdad? Del procesamiento de la orina, es decir, desde que se le entregó donde se tenga que entregar hasta que se llevó donde se tenga que llevar, se haya mantenido los estándares mínimos de mantenimiento, sino una orina que se tuvo en un estante, ¿verdad? A una temperatura inadecuada y se tuvo 3 días y después recién se procesó. Allí va a salir cualquier cosa. Entonces, eso es también muy importante. ¿Y por qué esto tenemos que tener en cuenta? Recordar nosotros, los médicos. Porque cuando le pedimos a los pacientes, sobre todo aquellos en que estamos sospechando alguna patología, pedirles que se procesen en laboratorios confiables, porque si no, el resultado nos puede hasta confundir. A eso se refiere, que se trabaje con calidad y manteniendo los estándares para un buen procesamiento de los materiales de análisis. ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, acá está el frasco de orina. Esto es un frasco estéril, ¿verdad? Acá estamos entendiendo que tiene un guante el profesional que va a estar analizando, que generalmente son químicos. Y fíjense que el análisis de sangre no es solamente lo que van a ver en microscopio, porque dijo, fíjense por todo lo que tiene que pasar un análisis de orina. Primero dice, hay que ver las características físicas, nos dice acá. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué es la característica física? Hay que mirar el color de la orina. Es muy importante el color de la orina. La orina en condiciones normales tiene este color, que es un color que está entre amarillo o ámbar. Más o menos intenso, pero dentro de ese color dependiendo que esté concentrado o no. Una persona que casi no toma agua probablemente va a ser como un color ámbar o amarillo un poco más subido de tono. Y una persona que constantemente toma lo que tiene que tomar de agua, entonces es un poquitito más claro, pero esas son las variaciones, digamos, fisiológicas. No indican nada. Uno mira esto y dice, luce bien tu orina, por lo menos en el color está bien. Por otro lado, puede ser que la orina ya empiece a parecer turbia. Una orina turbia no es normal. Por eso que nosotros como médicos primero tenemos que saber, este es el color de la orina normal. Si la orina se vuelve turbia, allí nosotros tenemos que decir, eso indica que ya hay algo patológico. Y nos dice la teoría, cuando ves la orina turbia, pensa, puede ser una infección urinaria que tenga tu paciente, o puede ser que ya empiece a haber un poco de sangre, porque ustedes saben que cuando estudiamos la parte fisiológica nos filtra sangre, dijimos, para que no tienen que haber eritrocitos, dijimos. Entonces, si empieza a haber sangre, es decir, hematuria, eso también es algo que puede volverle turbia a la orina. Entonces, segunda posibilidad. ¿Por qué también puede volverse turbia la orina? En las mujeres porque hay contaminación de secreciones vaginales, eso hay que recordar. Que puede ser que en la parte urinaria no tenga nada, pero al recolectar la orina para hacer su análisis, justo la mujer esté con secreciones vaginales. Y esa secreción vaginal ingresa a la orina y la vuelve turbio. Y uno puede pensar erróneamente que hay un problema a nivel urinario cuando
que hubo una contaminación y eso hay que preguntar, por eso siempre si no está con secreciones vaginales para tener el cuidado y no dar un mal diagnóstico. ¿Me comprendieron eso? Sí, profe. Y esto es importante porque ya son cosas prácticas que les estoy diciendo, tratando de explicar lo más fácil que se puede, o sea, lo más apropiado para este nivel que sirven en la práctica médica. Bueno, y acá ven cómo hay ya variaciones del color. Fíjense, por ejemplo, les dije, entre estos dos está el tono ámbar, más claro si es una persona que se hidrata mucho, y acá ven más concentrado, ¿verdad? Una persona que generalmente toma poca agua, entonces la orina está concentrada. Pero esto evidentemente, esto ya no es normal. Entonces, una de las cosas, aunque uno no vea como médico, porque uno le está diciendo mostrarme la orina, pero cuando uno le pregunta, ¿estás orinando bien? La clase pasada les expliqué lo que era disuria, lo que era polaquiuria. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿estás orinando más? ¿Estás orinando menos? ¿Cambió de color la orina? Y si cuando le preguntas que le vamos a preguntar cuál es el color y te puede decir, bueno, desde hace 2 días sí cambió de color. ¿Qué color es? Se dice color Coca-Cola, por ejemplo, color guarana, quiere decir que va por acá. Eso no es normal. Yo decía, ah, ya no. Y antes como era, y sí, era amarillo, medio claro, doctor, o sea que estaba por acá y de repente pasó esto. O te dice, no, ahora está medio roja, está mi orina. Entonces uno dice, uy, a este le está sangrando. Y hay que atender que no sea la mujer que esté justo con la menstruación y al orinar para tomarle la muestra, se va parte de la menstruación, entonces se mezcla, que es lo que nos está diciendo acá. Entonces, si te dicen, no, yo no estoy con la menstruación, evidentemente, entonces esta orina está representando que hay una hematuria. ¿Comprendido? Sí, profe. Por eso es importante reconocer las características físicas de la orina. Entonces dijimos, una de las cosas es color de orina. Les quiero decir, yo me estaba dando cuenta por mi WhatsApp que va y venía la señal. Así que, así como alguien ya me escribió que está con problemas de señal, yo también le digo que pudiera ocurrirme, no sé, porque acá ya estoy escuchando que está lloviendo y que empieza a haber truenos. Y por ahí de repente desaparezco porque algo de eso pasó, ¿sí? Está bien, profe. Bueno, ok, me están siguiendo hasta ahora, entonces lo que estoy hablando de esto. Estamos hablando del análisis de orina y que una de las cosas que comprende el análisis de orina es la característica física. ¿Y qué quiere decir característica física? Uno es color. Ya hablamos del color. La otra posibilidad, a ver un poco si esto acá está, es ver que haya o no proteínas en la orina. Ya habíamos dicho que la proteína, cuando hablamos de los glomérulos, las capas que tenían los glomérulos, que tenían 3 capas, que era la diferencia con otros capilares en otros niveles, cómo todas las capas estaban preparadas para en lo posible evitar que se pierdan las proteínas. Y si no era por tamaño de las fenestraciones, era por las cargas negativas que son y 3 capas que ocurrían lo mismo para tratar de que no se escapen las proteínas. Entonces, ¿y eso cómo se sabe? Se tiene, o sea, parte del análisis es que el químico va a medir, va a ver si hay o no hay proteínas en la orina y si hay, tiene que medir cuánto. Si llega a encontrar albúmina, por ejemplo, en la orina, acá tiene que ser albúmina, no creatinina, entonces eso ya está indicando que hay una normalidad, puesto que dijimos que normalmente la proteína no puede perderse. Entonces, si ya el químico está diciendo presencia de albúmina, que es una proteína en orina, ya nosotros decimos, ay, está perdiendo,
está perdiendo por filtración. ¿Y cuáles son las patologías? Acá nos orienta. ¿Cuáles son las patologías que, por ejemplo, pueden hacer que una persona pierda albúmina, pierda proteínas, la diabetes? Entonces, y puede ser que la persona no sepa que tenga diabetes, pero a través de esto uno dice, uy, le voy a medir glucosa en sangre, y resulta que es diabético. O ya sabe que es diabético, entonces se está descompensando. Los hipertensos en las enfermedades cardiovasculares también pudiera ocurrir. Hay situaciones, me voy más abajo, porque no les voy a hablar de tanta patología, no corresponde. Lo que ustedes tienen que saber es, las proteínas no tienen que perderse, y si se pierden, está representando que alguna patología puede estar presente. Bueno, hay situaciones en que se pueden perder transitoriamente las proteínas y después si se sana la causa, ya deja de perderse. Por ejemplo, en las infecciones urinarias puede haber pérdida de proteínas en la orina. Si sana, ¿verdad?, se corrige la infección, puede el paciente no perder más proteína. ¿En qué otras situaciones pudiera haber proteínas en orina en forma transitoria? En situaciones de estrés. Y acá nos dice cuáles son esas situaciones, entre paréntesis, cuando la persona está con fiebre, en las insuficiencias cardíacas. Se corrige la insuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Porque es transitoria. Se corrige la insuficiencia cardíaca y va a dejar de perder proteína el paciente. Deja de tener fiebre porque en forma espontánea o porque se le medica, probablemente en el siguiente análisis que se le hace de orina ya no pierda proteína. Hay ejercicios extremos, no es cualquier ejercicio, ejercicios muy extremos que pueden hacer que ocurra esto. Las alteraciones metabólicas, dijimos, una persona que esté en hiperglucemia, no precisamente que esté con diabetes, pero ya hace hiperglucemia y puede hacer que pierda proteínas en orina en forma transitoria. Se corrige esa hiperglucemia y va a dejar de perder proteínas en sangre. Bueno, ¿qué otra característica física de la orina? El pH. ¿Y cómo se determina el pH? ¿Cómo se sabe? Se utiliza lo que se llama una tira reactiva, que estos que están viendo ustedes acá, tiene varios, ustedes ven colores, y cada color, ¿qué es lo que está viendo? Se compara con esta tablita que de colores. ¿Y qué quiere decir el pH? Si es neutro, neutro es 7. Lo que está por arriba de 7, hacia arriba, habla de alcalinidad. De 7 para abajo, acidez. Y cuanto más hacia la izquierda, más ácido. Esto ustedes ya han de manejar luego por bioquímica. Entonces, como si nosotros decimos, queremos saber el pH de la orina. Y se le hace, o sea, hace en el laboratorio la tira reactiva. Y tenemos que saber, en las situaciones de ayuno, o sea, no precisamente que una persona tenga una patología, o sea, el pH puede variar. Pero tenemos que saber que hay situaciones fisiológicas, que una persona no está enferma, pero porque está con ciertos estados, puede tener alteraciones de ese pH. Por ejemplo, en el ayuno, es decir, si le tomamos a una persona que su última comida fue, yo que sé, a las 8 de la noche, durmió, al otro día se despertó a las 7, las 8 de la mañana, entonces allí se le toma una muestra de orina para ver su pH. Si su última comida fue a las 8 de la noche y se le toma el análisis a las 8 de la mañana de orina, son 12 horas.
de ayuno. Entonces dice, generalmente tras una situación de ayuno, en este caso, ¿verdad? Tiende a ser un poco ácida la orina. Sin embargo, postprandial, después de comer, tiende a ser algo básico, algo, no a ir a los extremos, porque eso ya va a implicar patología, pero varía de lo que es neutro. Entonces, después de la comida, nosotros decimos postprandial, tiende a ser alcalino o básico. En ayuno tiende a ser ácido. Y en el, como estamos hablando que cuando está después de, si se le hace después de comer a alguien, en su etapa postprandial, que tiende a ser básico, dijo, y más todavía si son dietas vegetarianas, si no come carne el paciente, sino solamente vegetariano, tiende a ser un poquito más de alcalino. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Qué otra característica física de la orina? La densidad. Ya hablamos del color, pH, tocamos algo de proteínas, pero eso más bien sería químico, físico, es entonces color, pH, ahora densidad urinaria. La densidad urinaria también se tiene, no es mirando que uno va a saber nomás la densidad urinaria, sino se necesita de este tipo de instrumental que tienen en los laboratorios, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta cómo acá ven, es la gravedad lo que se va a medir. Y esto está más bajo, este está más alto, y eso nos habla de densidad. Bueno, y a esto se le llama urinómetro. ¿Por qué? Porque hay medidas, acá ven acá, y dice que la densidad, ¿cómo se mide? Mediante un urinómetro, no es de cualquier manera. Tiene una escala de valores entre 1000, acá ven, acá nomás no notamos, pero sí ven que hay numeritos, no notamos exactamente qué números, pero ahí, esa es la escala. Valores entre 1000 y superior a 1030. Los valores cercanos a 1000 hablan de orina diluida. Cuando la densidad está a 1010, quiere decir isostenuria. ¿Qué quiere decir iso? Iso quiere decir equivalente, igual. ¿Igual a quién? Al plasma. Entonces, la densidad que está teniendo la orina está igual a la de plasma. Eso quiere decir isostenuria. Cuando está a 1000, está más diluida, quiere decir comparando con el plasma. Y cuando está superior, cuando es 1030 la densidad de la orina, quiere decir que está muy concentrada la orina. Entonces nos dice, ¿en qué situaciones? Da los ejemplos. Está lo que tenemos que entonces entender, que la densidad, la orina tiene densidad, es otra característica, que esa densidad puede ser medida. ¿Cómo se mide? A través de urinómetro. Se usan escalas. La escala va de 1000 a un poco más de 1030 y manejar mínimamente estos valores. Que 1010, aproximadamente 1010 a 1030 es la densidad normal de la orina y se considera isostenuria. Si está por debajo, está por 1000 o por debajo de eso, es una orina diluida. Si está 1030 para arriba, o sea, superiores a 1030, es una orina concentrada. ¿Comprendido? Sí, profe. Ok. En un análisis de orina, ¿qué más se puede pedir? Se puede medir la glucosa. O sea, nosotros podemos pedir, por favor, que también vean si se está viendo o no glucosa en la orina. Porque nosotros también, ¿qué aprendimos cuando dimos la parte de filtración glomerular y demás hierbas? No, la glucosa no se tiene que perder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aparece glucosa en la orina, algo no está bien, porque eso no es normal, no es fisiológico.
¿Cómo se hace entonces la medición? Evidentemente no es por mirar, sino se tiene que medir. Una de las maneras que se puede hacer es por la tira. Evidentemente también se puede medir de otras maneras, pero les digo, por ejemplo, hay veces que si uno está, por ejemplo, el paciente en la casa y no puede estar enviando constantemente a un laboratorio, que es más fidedigno siempre, o se está en el hospital y no se puede estar, hay veces que hay que estar midiendo, por ejemplo, la glucosa en un diabético, a ver, mejora o no mejora, hay que estar midiéndole, hay veces hasta 2 y 3 veces en el día, y no se puede estar enviando constantemente, se usa lo que se llaman estas tiras que orientan bastante, que vienen en un frasco así, y ustedes ven que hay colores acá, y cada color nos dice a cuánto de glucosa corresponde. Y entonces se le pone en un recipiente la orina del paciente, se introduce la tira, se deja 2 a 3 segundos, se saca la tira y luego va a tomar el color y eso se compara, acá, se compara con cuál de estos es lo que sale y ahí nos va a decir cuántos miligramos y entendemos si el paciente está corrigiendo o no la glucosa o sigue perdiendo aún con el tratamiento que se le dé, ver si está empeorando o no. ¿Comprenden? Sí, doctora. Sí, profe. Ok. ¿Qué otras sustancias se pueden medir en orina? Evidentemente no se puede medir todo. Acá lo que estamos tratando de conocer es qué podemos pedir, qué podemos esperar de un análisis de orina. Bueno, la hemoglobina también. Hemoglobina normalmente, ¿dónde se encuentra la hemoglobina? ¿En qué parte? ¿Quién le contiene la hemoglobina? El glóbulo rojo, ¿verdad? Sí, profe. El glóbulo rojo, cuando pasa por los capilares glomerulares, ¿tiene que filtrarse o tiene que seguir el glóbulo rojo en el plasma? Tiene que perderse en la orina glóbulos rojos. No, profe. No, claro que no. Su contenedor es los vasos sanguíneos. Si está viendo glóbulos rojos o hematíes y dentro de eso está la hemoglobina, nosotros lo primero al ver que está perdiendo glóbulos rojos, lo primero que vamos a decir, ¿qué está pasando acá? Normalmente no tiene que perderse. Entonces, a lo sumo, se pudiera pensar 1 o 2 hematíes, pero eso ya ni aún. Entonces, hasta esto que se puede tolerar, más de eso si sale, hay un problema. Quiere decir que hay que hacerle más estudios al paciente porque no puede estar perdiendo glóbulos rojos, ya que ya está teniendo sangre en orina. ¿Qué otra sustancia se puede medir? Las cetonas. Normalmente no tiene por qué haber cetonas en la orina. Sin embargo, en situaciones de cetosis, que está habiendo mucha cetona en sangre, claro, una manera de querer liberarse de ese exceso es perder por orina. ¿En qué casos eso puede ocurrir? En la cetoacidosis diabética. Puede haber cetosis en ayuno también. Hay gente que, por ejemplo, hace ayuno prolongado o está teniendo algún problema. Entonces, si uno está empezando a ver que hay cetosis y está a alto rango, uno como médico le va a decir, parala, che, no podés seguir haciendo esto. Lo mismo, ¿en qué situaciones puede haber cetonas en la orina? En el alcoholismo. Hay veces que una persona puede estar diciendo, no, yo no tomo, y empieza a ver cetonas y uno dice, ¿qué está tomando? Aunque te digan en la cara, no, estas son maneras de saber, ¿verdad? Los ejercicios extenuantes, por eso es que se suele decir que los ejercicios de alto impacto no son fisiológicos, porque acaban de ver qué cosas se pueden perder en ejercicios extenuantes, ¿verdad? Eso si alguien lo practica, evidentemente pueden haber personas así tipo esclavos y demás, pero acá nos da ejemplos. Bueno, ¿qué otras sustancias se pueden estudiar, se pueden encontrar en el análisis de orina? Los nitritos.
Nitritos, si hay una de las posibilidades es que haya alguna infección por bacterias, por ejemplo, porque las bacterias producen, hacen que los nitratos se reduzcan y se conviertan en nitritos. Entonces nos pueden hacer sospechar que puede haber una infección bacteriana. Bueno, acá lo que faltó decir entonces es que la hemoglobina también se puede estudiar no solamente en un laboratorio, ¿verdad? Sino también hay veces viendo, hay tiras también que se utiliza. Esto yo siempre les digo, se utiliza más bien cuando hay que hacer en forma consecutiva, se ven los pacientes internados, en pacientes que están siendo manejados en su casa. Pero casi siempre esperamos por lo menos que los primeros análisis se hagan en laboratorio. Bueno, la hemoglobina también se puede estudiar así, entonces por la hemoglobina, así como vimos con la glucosa, con estas tiras reactivas que se introducen en la orina, al estar en contacto un tiempo con la orina, cambian de color y según el color que tome, uno compara con el frasco y el frasco le está diciendo entonces la concentración. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando se hace el análisis de orina o uroanálisis también, se puede hacer el análisis físico, y ya vieron que era por mirar y ver ciertas cosas, el análisis químico porque se mide las concentraciones y el análisis microscópico es cuando se mira el microscopio lo que se tiene que mirar, si hay por ejemplo presencia de bacterias, si hay algunas partículas. Entonces tenemos que saber que estos son los tres componentes del análisis de orina: el análisis físico, el análisis químico y el análisis microscópico, lo que se mira con el microscopio. Que se nos quede que el aspecto, ¿cómo es el aspecto de la orina? Que eso es también un análisis físico. Mirar, la orina tiene que ser límpida y transparente, eso es una orina normal. En cuanto al color, tiene que ser de un color ámbar amarillo. Y sabemos por qué tiene ese color, por la presencia del pigmento urocromo. Olor, fíjense que les voy completando porque hay veces el defecto es que se encuentra un poco de información acá, se lee otro lado y te va completando la información. Y esto es lo que acá les voy mostrando. El olor de la orina normal, tenemos que aprender lo fisiológico, porque sabiendo lo fisiológico, después es posible entender que puede volverse patológica. La orina normal tiene un olor, pero es débilmente aromatizada. Ustedes saben lo que es el olor de una orina normal, puede tener ese olor. ¿Y por qué tiene el olor sui generis normal de la orina? En las patologías eso puede cambiar, porque hay ácidos orgánicos volátiles y tiene amoníaco. ¿Y por qué amoníaco? Porque se descompone la urea. Entonces, eso es lo que le da el olor que normalmente percibimos en una orina normal. ¿Cuál es el pH? Bueno, dijimos que el pH urinario puede variar de 4,5 a 8, pero normalmente no es así. O sea, si va por fuera de estos límites ya es incompatible con la vida, pero normalmente la orina es ligeramente ácida, eso es lo normal. ¿Y cuál es el valor entre 5 a 6,5? Si ustedes alguna vez miran los resultados de análisis de orina, por ejemplo, el pH de la orina le dice 5,5 y usted dice, está en rango normal, porque el rango normal va de 5 a 6,5. Esto es lo que acá más o menos tiene que ser ligeramente ácida, porque sabemos, 7 es neutro. La orina normal es ácida, pero ligeramente. Si esto sale 4 o 4,5, ya está ácida. Eso ya no es normal. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno. Sabemos también, entonces ya hablamos que la densidad urinaria ese resultado también es importante, porque nos brinda información. Ya dijimos
La densidad de la orina varía durante el día. Y va a variar qué tanta agua se tomó más agua de la mañana, más que de la mañana que a la tarde. Entonces no tiene un solo número, sino tiene un rango que va, puesto que estuvimos hablando de 1000, ¿verdad? Lo que era 1000, entre 1030, por arriba de 1030, por debajo de 1000. Entonces quiere decir que este es su rango en que se considera normal. Lo que está por arriba ya es algo patológico y lo que está por debajo de 1000 también ya es patológico. Entonces tenemos que aprender que es su rango normal. Aún con porque no es estático, puede variar a la mañana, a la tarde, a la noche, pero dentro de estos valores. Nos dice que tenemos que saber como médicos que siendo mayor a 1020 en la mañana. ¿Por qué? Por la restricción de líquidos toda la noche. O sea, más concentrado, tipo 1020, vamos a hacer la mañana. Y claro, es lo que estamos diciendo. Si dejó de tomar su líquido a las 9 de la noche, luego a las 10, durmió, se levantó a las 6, las 7 de la mañana, en todo ese tiempo no ingirió líquidos y por supuesto la densidad va a ser mayor durante la mañana, durante el día, va tomando líquidos, entonces va a ir bajando, pero no tiene que bajar por debajo de 1000. El rango ya dijimos cuál es. ¿Está comprendido? Sí, profe. Sí, doctora. Nitrito, Doctora, ¿sí? ¿el pH puedes repetir otra vez, por favor? Sí. El pH normal, tenemos que saber que la orina es normalmente algo ácida, no muy ácida, ya les dije, no se puede ir a los extremos. ¿Qué consideramos pH normal? 5 a 6.5. Claro que puede incluso llegar a 4, 5, a 8. Pero si hay más grande de eso, ya es incompatible con la vida. Si, por ejemplo, está en 4.8 y nos dice acá, el rango es de 5 a 6.5. Si está en 4.8, ¿cómo está esa orina? El pH. Ácido. Ácida. Entonces, yo como médico voy a decir a la pucha, entre 5 a 6.5 es el valor. Fíjense que no llega a 7, 6.5 no llega a 7, que es neutro. Por eso nos dice, el valor normal de la orina fisiológicamente es algo ácida, no muy ácida. Porque si yo te digo 4.5 y es ácido, pero acaba de decirme, no, es muy ácido normalmente. Vos tenés que mirar que sea entre 5 a 6.5, no llega a ser neutro. Entonces, si la orina me viene con 4.5, está ácido, ya no está dentro de esa variación normal, o me está viniendo 7, no está bien, porque mi rango era 5 a 6.5. Entonces, vos me podés decir, pero doctora, más arriba dice el pH urinario varía de 4.5 a 8. Claro, pero no normalmente. En una persona que está enferma, hasta 8, pues yo no voy a ver 9, porque ya es probablemente incompatible con la vida. Estos son los extremos que se ha visto, pero no son extremos fisiológicos. Esto de 5 a 6.5, sí. ¿Quedó eso entendido, comprendido? Genial, doctora. Mil gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces acá, a ver, ¿qué me faltó algo acá? Ah, nitritos, perdón. ¿Cuánto me tiene que venir normalmente nitritos en la orina? Nada, cero, pues nos acaba de decir. Si hay nitritos, me está hablando que probablemente hay bacterias, o sea, está infectada esta bacteria que está, entonces hay reducción de nitratos a nitritos. Normalmente no tiene que haber nitritos. Si hay nitritos, yo tengo que pensar que pueden estar habiendo bacterias. Bueno, entonces acá también nos dice, en la orina pueden haber un poco de leucocitos. ¿Y cómo se sabe? Por el microscopio. Acuérdense que nos dijo antes, cómo se mira el análisis de orina. O sea, no es nosotros, el laboratorio, en el laboratorio, a nosotros nos viene el resultado. Miraron la orina con microscopio, hicieron el análisis químico de ver qué sustancias hay y físico, es decir, color, miraron el color. Es lo que estuvimos diciendo. pH, usaron la tira. Olor,
Se analizó el aspecto físico, el aspecto químico y el aspecto microscópico. Leucocitos por microscopía. Y nos dice, pueden verse algunos glóbulos blancos, porque no se tienen, del plasma no tienen que salir todas esas células, pueden haberse algunas, nada más. Y nos dice, pudieran haber algunos granulocitos, neutrófilos y eosinófilos, pero algunos, porque si llega a ver la cantidad que hay en sangre de esta célula, entonces uno dice, uy, uno ya está perdiendo sangre. Bueno, proteínas, nuevamente. Normalmente no tiene que haber proteínas en orina. Eso ya lo dijimos y ya incluso ya les dije, cuando vimos todas las capas que hay para que no se pierdan esas orinas, es porque no se tiene que perder. Pero si por algo hay unos valores que tienen que medir para decirnos, bueno, hasta acá todavía se acepta por si llega a haber. Dice, su valor debe ser menor a 4 miligramos por metro cuadrado hora. Si sale de este rango, yo médico tengo que decir, tengo que someterte a otros estudios porque probablemente hay algo que está ocurriendo, por eso estás perdiendo orina, estás perdiendo proteínas. Entonces, esto manejan los en el laboratorio. Te dice, por ejemplo, presencia de proteínas en rango de tanto. Y voy a decir, uy, ese está perdiendo. Glucosa. Ya dijimos que normalmente no tiene que haber y que acá nomás nos dice la técnica. Eso no importa para nosotros. Cetonas, ya dijimos, su lectura tiene que ser 0. Y si hay cetonuria, es decir, cetonas que se pierden por la orina, hay que pensar que están habiendo alteraciones. Acá nos dice a qué nivel. Urobilinógeno, sí puede haber, pero en concentraciones bajas. Ya estudiamos el proceso de degradación, ¿se acuerdan cuando mueren los eritrocitos? ¿Qué pasa con la hemoglobina? Ustedes recuerdan que se degrada la hemoglobina, una parte en bilirrubina, biliverdina, y después como eso se tiene que perder. Bueno, por orina se perdía una parte, pero concentraciones bajas. Y acá nos dice alrededor de 1 miligramo por decilitro. Y todo esto en el análisis de orina, si hay, por ejemplo, te pone, por lo general no se detecta. Y si hay, te dice cuánto. Entonces uno ve, está dentro del rango o supera. Si supera, nuevamente, acá está pasando un problema. Bilirrubina no tiene que haber, porque ya vimos que la bilirrubina se tiene que degradar. Bueno. Ahora vamos a tener un pequeño descansito y vamos a estar de vuelta para las 3:40, ¿sí? Dale, doctora. Dale, profe. Entonces tenemos que saber cuál es el nitrógeno no proteico. Eso sí les traje de Guyton. Recordarles, nitrógenos no proteicos, ¿cuáles son? Urea, ácido úrico, creatinina. Básicamente, y eso es parte de, entonces se ve también, se puede hacer el dosaje de eso. ¿Y de dónde salen la urea, el ácido úrico y la creatinina? Son productos finales del metabolismo proteico, de allí provienen. Deben eliminarse del organismo, es decir, que en orina tenemos que encontrar eso, pero dentro de rango. Ok. Las concentraciones, sobre todo de la urea, fíjense, pueden aumentar muchísimo. Y cuando aumentan urea, creatinina, ácido úrico, están hablando de patología. La urea, en este caso, el ejemplo que pone Guyton es que pudiera aumentar tanto, fíjense, hasta 10 veces puede, cuando hay insuficiencia renal.
Bueno, lo otro no les digo porque ya es mucho de patología, pero por lo menos tener eso que les dije. A ver, esta diapositiva, ¿de qué les habla? ¿Cómo pueden haber variaciones en el color de la orina? ¿Y qué nos dice? Si hay variaciones en el color, una de las cosas, no solamente pensar que es porque algo está andando mal, alguna patología. Hay fármacos que puede consumir una persona que le cambian el color. Por ejemplo, la rifampicina. Cuando uno le va a indicar rifampicina al paciente, ejemplo, los que van a la rifampicina que se usa en el tratamiento de la tuberculosis, y tuberculosis hay en Paraguay. Una de las cosas que le advertimos al paciente es que no se asuste, que su orina se va a volver anaranjada. Porque si uno se olvida de decirle, les digo que luego, porque realmente parece una gaseosa con color naranja. Entonces asusta al paciente. Entonces le advertimos. Los pacientes que toman fenitoína va a rojo y se asustan si no se les advierte, pueden pensar que están orinando sangre. Y acá ven, por ejemplo, la cloroquina y la nitrofurantoína hacen que la orina cambie a color marrón. El triamterene a verde. Si se le da metronidazol, que es un antiparasitario, por ejemplo, metildopa, imipenem, que es antibiótico, si la estatina, se vuelve oscura la orina. Entonces, es otro, digamos, otro aspecto que tenemos que aprender. Entonces, acá tenemos ejemplos de medicamentos que causan cambio de color en la orina, incluso nos dijo cuál es el color. Hay alimentos que pudieran hacer, no siempre, ¿verdad? Y sobre todo dependiendo de las cantidades que consume, que pueden hacer que cambie el color de la orina. Ejemplo, la remolacha. Bueno, si la orina se vuelve muy blanca, es probablemente porque está teniendo muchos leucocitos o está viendo linfáticos, cristales de fosfato. Y acá, si vuelve rojo, hemoglobina, mioglobina, en el caso que no tome ningún medicamento como ser la fenitoína, se puede volver entre muy amarilla y oscura, pensar también, si no está consumiendo ningún medicamento, que ictericia. Si se vuelve de color rosa la orina, las cristalurias masivas por ácido úrico puede hacer que se vuelva de ese color. La orina de color negro es alcaptopurina, perdón. Y cuando es morado también se puede ver en pacientes que tienen una infección urinaria, pero están teniendo, sobre todo los que tienen, por ejemplo, algún catéter. Los varones que suelen tener, se les suele sondar, entonces pueden hacer ese color. Bueno, lo otro ya les hablé. Eso es lo que podemos decir en cuanto al análisis de orina. Ahora, otro método de diagnóstico que se utiliza en riñones, que no es de forma rutinaria, pero que les pide es conocer algo de lo que es la gammagrafía cuando se hace gammagrafía renal. A un paciente que se hace gammagrafía renal, se le pone en esta clase de tubo, ¿verdad? Se le acuesta y toma imágenes, por esto que ustedes ven acá, de los riñones. Es una gamma cámara. Pero para poder captar las imágenes al paciente hay que inyectarle, ustedes ven acá, una sustancia en vena, ¿verdad? Para que emita radiación y eso va por sangre, va a llegar ya sabemos, a riñón, que tiene que llegar la sangre, entonces capta eh, la gamma cámara, capta entonces de esa manera los riñones. ¿Qué es lo que quiere? Cuando se pide gammagrafía, no se le pide por cualquier causa, sino es cuando se quiere valorar
cómo está el flujo sanguíneo de los riñones. Entonces, por eso les dice, se les inyecta al paciente, eso da como un color, un contraste que puede captar la gamma cámara y ve si el flujo sanguíneo cómo está. Esta es la imagen que proporciona por instilarle esa sustancia radiactiva que es captada y está hablando entonces cómo está el flujo renal. Fíjense, por ejemplo, en esta. Lo de arriba, esto es más o menos normal, pero fíjense acá abajo, cómo este riñón captó, quiere decir que hay flujo renal porque está, el radionúclido está en sangre. Sin embargo, acá no ven que captó, entonces quiere decir, acá hay un problema con el flujo sanguíneo en este riñón. O de este lado. Acá sí se puede captó porque está fluyendo el radionúclido, sin embargo, acá no captó, quiere decir que acá está habiendo algún problema de flujo sanguíneo, no está afluyendo la sangre como debe afluir en este riñón y además se lo ve más pequeño. ¿Comprenden? Sí, doctor. Bueno, la ecografía renal, otro método, otro estudio que se le puede pedir a un paciente. Ustedes ya dieron en biofísica cuál es, digamos, el concepto de la ecografía. No me voy a detener en eso, sino simplemente lo que en este momento quiero decir es que es otro estudio que se puede utilizar en riñones para ver imágenes. Bueno, ustedes ven, este es el ecógrafo, hay varios realmente modelos actualmente, pero es así, está el ecografista, ¿verdad? Y viendo acá, esta es el monitor donde se está produciendo la imagen, acá ven el transductor, como acá pone, para que se pueda deslizar. En este caso, el paciente está en el cúbito dorsal y está en área donde va a visualizar. En este caso está mirando el riñón derecho, ¿verdad? Porque si no el transductor traería más acá para ver el izquierdo. Y siempre se le tiene que poner una interfase que se le pone un gel. Esta es otra posición que se le mueve al paciente, entonces no solamente en la posición de cúbito dorsal, sino también le va a poner en este de cúbito lateral para estar mirando también por detrás con el transductor está mirando el riñón, ¿tá? Y ve en este monitor. ¿Están notando? Bueno, la ecografía es inocua, acuérdense, no emite radiación, es simple de hacer, eh, es muy útil para varios diagnósticos, evidentemente no para todos, pero para varios diagnósticos, en este caso porque estamos hablando a nivel renal, porque sí sabemos que la ecografía tiene utilidad en distintos órganos, pero en este caso estamos hablando de riñón, que también la ecografía se puede pedir. Dijimos que es inocua, no representa eh, eh, ningún peligro para el paciente, se puede hacer en forma rápida, ¿verdad? Los equipos para hacer ecografía no son costosos, por ejemplo, la mamografía que acabamos de ver, el aparato es costosísimo, el estudio es costosísimo. Ponerle un contraste radiactivo al paciente tiene digamos, sus riesgos, pero de eso no vamos a hablar, no es para eso esta clase, pero tiene, por ejemplo, sus riesgos. En cambio, eso no ocurre con la ecografía. Lo que sí hay que saber es que la ecografía tiene su limitación, porque si no, si todo lo viera la ecografía, ¿para qué pedir otro tipo de estudios? Tiene sus limitaciones. Bueno, por ejemplo, ¿qué se ve con la ecografía? Riñones poliquísticos. Si uno está sospechando que el paciente puede acabar en un riñón normal, y esto es un riñón que está con muchos quistes, no es uno solo, por eso se le llama poliquístico. Este es un riñón enfermo, donde perdió parénquima. Y ustedes ya saben que lo que pierde el riñón de nefrona no se recuperan. Entonces es como una bolsa con muchos quistes. ¿Están viendo? Sí, doctor. Bueno,
Esta, por ejemplo, es la pieza anatómica de un riñón poliquístico. Perdió totalmente su arquitectura, perdió su funcionalidad. Fíjense, se le tuvo que sacar porque generalmente son ya riñones tan dañados que ya causan problema al paciente, ¿verdad? Está con muchos quistes y bueno, y en ese caso uno pide la ecografía y esto que ven acá es, estos son los quistes, esto que se también es así como ven el ecografista e informa. Entonces, una de las maneras es, acá evidentemente esto es un dibujo, una imagen, pero ¿cómo se lo puede estudiar los riñones poliquísticos? Es pidiéndole una ecografía. Entonces, el ecografista, que es alguien que está entrenado para ver ecografía, porque hay que tener un entrenamiento para esto, no es cualquier médico que se sienta, ¿verdad? Sino tiene que tener un entrenamiento. Entonces, está acá, nomás les muestro cómo se puede ver y nos informa el ecografista cómo ve el riñón poliquístico. ¿Qué más se puede ver con la ecografía? Una hidronefrosis. Quiero que vean acá a la izquierda, no las otras imágenes, que era la hidronefrosis. Ustedes se acuerdan que hay algún obstáculo en la vía urinaria, en este caso en el uréter. Entonces, ¿qué pasa? No puede pasar la orina, ir para la vejiga. Entonces, al no poder pasar, es decir, se estanca y empieza la orina que se va produciendo, ¿verdad? Como que se va estancando y va aumentando del tamaño el uréter y luego el riñón. Ven acá a la derecha, es lo mismo. ¿Vieron la diferencia entre lo que es un uréter con hidronefrosis y un riñón, acá una pelvis que ya empieza a tener también hidronefrosis frente a algo que está sano? Con esto de abajo les quise mostrar que hay grados de hidronefrosis, para que por lo menos eso vayan viendo. Y bueno, pues en la ecografía es capaz el ecografista de poder ver la hidronefrosis, incluso mide, puede decir a qué nivel e informa. Probablemente nosotros podemos decir, pero no entiendo la imagen. Lo importante es que entienda el ecografista para poder diagnosticar, para poder medir y poder informarnos. ¿Qué más se puede ver con la ecografía? Masas renales. Cuando nosotros estamos pensando que puede haber alguna masa a nivel de riñón, se le pide también una ecografía renal al paciente. Fíjense las distintas masas, distintas ubicaciones. Acá vemos uno, acá una masa más grande, acá una masa más pequeña, que es más bien un tumor. Entonces, cualquiera de estos tamaños pudiera verse, y acá nos dice, por ejemplo, esta ecografía, que hay una imagen nodular hiperecoica, que tiene muchos ecos, incluso puede medir, nos dice 9.4 milímetros, casi 9 milímetros y medio tiene. Exactamente el ecografista puede decir en dónde está. En este caso dice, se encuentra en el polo superior del riñón derecho. ¿Qué más se puede ver con la ecografía? Y ustedes ven acá, litiasis renal. Todos estos litiasis ubicados en diferentes zonas del riñón. La ecografía también es capaz de ver la litiasis renal. Entonces, cuando un médico desconfía que el paciente puede tener también litiasis renal, se le pide una ecografía. Fíjense, así es como luce. En este caso es realmente extremo. ¿Están viendo? Sí, doctor. Bueno, esta es una litiasis renal, pero fíjense que ya no hay riñón que acá valga, ya es una pieza quirúrgica. Bueno, acá ven la ecografía, es así como se ve entonces la litiasis renal. Estas son los cálculos, lo que la gente dice, las piedritas. Bueno, ¿para qué también sirve la ecografía? Así como vimos para diagnosticar, porque nos dijo qué diferentes tipos de patologías puede haber, la hidronefrosis, dijo la litiasis, o cuando hay masas en el riñón. También la ecografía en los riñones puede servir para hacer procedimientos de diagnóstico. Por ejemplo, en este caso le ven al ecografista, está mirando, pero ¿qué está introduciendo acá? Ven una aguja para hacer biopsia. Y
y sabe que tiene que meter en el riñón, pero no puede introducir a ciegas. ¿Qué le está guiando hasta qué profundidad tiene que meter la aguja? Es la ecografía, ¿se dan cuenta? Va viendo aquí y acá está direccionando dónde tiene que introducir, hasta qué profundidad tiene que introducir la aguja, pero no se dice, como les digo, a ciegas, sino está guiada, esto está guiado por la ecografía. Entonces, es así como, por ejemplo, para hacer acá. ¿Y para qué va a introducir esto? Para hacer una biopsia renal. Entonces, guiada bajo pantalla ecográfica. ¿Comprendieron? Sí, doctora. Bueno. Acá hay otra cosa que se puede hacer. Acá ustedes ven un catéter que está implantado, en este caso cuando se va a hacer hemodiálisis, en este caso es diálisis peritoneal. ¿Y cómo se sabe hasta dónde hay que introducir el catéter? Es decir, que tiene que entrar a cierta profundidad y no estar lesionando, por ejemplo, entrar intestino, perforar alguna de las vísceras, y se guía también con la ecografía. Es decir, esos son ecografistas, ¿verdad?, que están entrenados no solamente a diagnosticar, a ver, sino también a hacer lo que se llama ecografía intervencionista, para poder hacer lo que les dije, biopsias, y para poder hacer introducción de catéteres, en este caso, entonces, guiados por la ecografía para no estar produciendo lesiones. A ciegas hacer en estos casos, en ciertos casos, no hay que hacerlo, sino la manera de guiar es por esto. Acá nos dice cómo ya quedó, una vez que se ubicó totalmente un catéter por vía percutánea, es decir, a través de la piel, ya está todo colocado, ya se terminó el procedimiento, pero se logró de la manera que les dije. Bueno, de esto no les voy a hablar, simplemente para ver distintos tipos de ecógrafos que se utilizan. Ya hay los ecógrafos portátiles también, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de la hemodiálisis. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, ¿qué es la hemodiálisis? Antes de que miren el dibujo y que les parezca chino básico, primero tener el concepto que es hemodiálisis. Hemo es sangre, se dializa la sangre. Entonces es una técnica de qué? Para que haya depuración extracorpórea de la sangre. Fíjense dónde normalmente se depura la sangre, en los riñones. Pero el riñón está enfermo por alguna patología que hace que llegue a insuficiencia renal. Entonces, para no intoxicarse con los productos de desecho, pero como el riñón no puede hacer la depuración, no hay filtrado glomerular, no hay todo ese proceso de formación de la orina que aprendimos, entonces se utiliza la técnica de la hemodiálisis, que quiere decir que esa sangre que tendría que estar pasando por los riñones se le hace circular, pero de forma extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven acá, se le saca la sangre al paciente. Y esa sangre entonces va a pasar por lo que va a ser, no se le va a decir un riñón artificial, es una hemodiálisis. Y lo que hace, entonces le vuelvo a decir, es una técnica que se utiliza para tratar de hacer un poco lo que hace el riñón en el tema de depurar. No puede hacer, por ejemplo, la función renal de excretar agua y solutos. Eso no hace. Ni regula el equilibrio ácido básico y electrolítico. No, lo que hace es depurar. ¿Y cómo? Sacando la sangre del paciente, ¿verdad? Bombea. ¿Cómo? Tiene que bombear. Hay que extraer la sangre, acá ven, y luego tiene que pasar por un dializador que vemos acá. Ese es el que hace, digamos, del riñón, dializa. ¿Y qué quiere decir que dializa? Que saca esas sustancias que son los metabolitos y que le intoxican a la persona si no se está depurando. Y una vez la sangre está depurada, dializada de esas sustancias tienen que volver a ser introducidas a la sangre del paciente. Por eso dice, es una técnica de depuración extracorpórea. ¿Por qué? Porque está fuera del cuerpo.
¿Comprendieron eso? Sí, doctor. Bueno, y ya entienden también exactamente qué hace, pero no cumple las funciones endocrinas ni metabólicas renales. Entonces, la sangre que se dializó se vuelve a reintroducir al paciente. Al paciente hay que anticoagularle, acá nos dice, ¿verdad? Para que justamente no coagule la sangre. Esto es, así es como generalmente está el paciente, está la máquina donde ustedes ven, se le saca la sangre, dijimos tiene que pasar por este filtro, esto que están viendo acá, esto es lo que le va a dializar y luego tiene que ser reintroducida la sangre al paciente, tiene que volver a entrar en su organismo. Y esto es lo que ustedes ven, los monitores, se le está viendo frecuencia cardíaca, presión arterial, se le está midiendo, ¿verdad? El pulso, algunos signos vitales para ver, porque es sacar sangre y parece, avanzó bastante la medicina y bueno, hay que estar controlándole al paciente mientras se hace este procedimiento. Y son pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, esta máquina, vuelvo a repetir, trata de hacer esa depuración que hace el riñón con las sustancias que tienen que ser eliminadas de la sangre, pero no hace todas las funciones del riñón y las funciones endocrinas que ya vimos cuando estudiamos esta parte del riñón, ni las funciones excretoras ni secretoras del riñón. Lo único que hace es la depuración. No se comporta como un riñón. Bueno. Y entonces, ¿para qué se le somete a diálisis a un paciente? Bueno, en forma, digamos, inmediata, para corregir esos desequilibrios hidroelectrolíticos, para eliminar esas toxinas o el paciente puede fallecer. Un paciente no puede estar una semana sin tener depuración, va a morir intoxicado por las sustancias que se están produciendo. Y a largo plazo, en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que ya perdieron los riñones, son personas que lo que les resta de vida tienen que estar sometidas a diálisis. Entonces, a largo plazo lo que se busca con la hemodiálisis es optimizar el estado funcional del paciente para que esté medianamente más cómodo, porque es horroroso estar con los productos de desecho en el organismo. Cuando, fíjense, después vamos a ver cuántas veces se le hace. Nosotros con los riñones funcionando, está constantemente se está limpiando nuestro organismo, la sangre. Sin embargo, acá no se puede tener todo el día esto conectado. Fíjense, no se puede estar así, todo vivir siempre así, si no tiene sus sesiones. Hay que tratar para prevenir las complicaciones de la uremia, es decir, el exceso de urea en sangre que puede hacer que una persona muera también. Y prolonga la sobrevida. Una persona, como les dije, no puede estar mucho tiempo en insuficiencia renal. Esto le ayuda a vivir un poco más tiempo, pero tampoco se prolonga mucho la vida. Pero ayuda. Ok. Otro estudio, te digo, otra terapia, porque este es un tratamiento. Hacerse hemodiálisis es un tratamiento, pero tenemos que entender para qué se hace. Otro es la diálisis peritoneal, que no es lo mismo que hemodiálisis. Hemodiálisis acabamos de ver cuál es la técnica aproximadamente. En cambio, ¿qué es la diálisis peritoneal? Diálisis también porque quiere decir que se quiere extraer unas sustancias que resultarían tóxicas, pero la técnica es distinta. Utiliza el peritoneo. Ustedes saben dónde está el peritoneo. Esa es la membrana, digamos, que como que es la que permeable, la que dializa. Entonces, ahí es donde se va a equilibrar el agua con los solutos. También se utiliza en la insuficiencia renal la diálisis peritoneal, pero como les dije, en este caso se utiliza el peritoneo del paciente para filtrar la sangre del organismo. Ya les voy a decir un poco de la técnica, pero les digo nomás que unas semanas antes de que comience la diálisis peritoneal, el cirujano le tiene que colocar un catéter en el abdomen al paciente. Que nosotros vimos, esto yo les mostré,
Perdón un segundito, esto es. Entonces, esto le coloca un cirujano, y ya vieron cómo, guiado por ecografía, y está al lado del ecografista. El ecografista le va marcando, le va mostrando, le va acompañando para ir mostrándole dónde ubicar el catéter. Bueno, acá seguimos. Bueno, entonces vemos cuando comienza el tratamiento, ¿cómo es? Acá hay una solución de diálisis que se pone en una bolsa, tiene que fluir desde esta bolsa por este catéter, ¿verdad? Tubo catéter que ingresa hasta el abdomen. Cuando la bolsa se vacía totalmente de esta solución de diálisis que va a ayudar a, como que a limpiar, se desconecta. Cuando esto se vacío, se desconecta de la bolsa, se tapa acá, ¿verdad? Entonces el paciente se puede mover, no puede estar todo el día ahí conectado a eso, y realiza las actividades que suele realizar. Mientras esa solución está dentro del abdomen, ¿qué es lo que hace esa solución de diálisis? Absorbe las toxinas que están ahí, ya que no pasan por el riñón, y el exceso de líquido del organismo. ¿Y dónde va? A una bolsa. Esta es la bolsa de drenaje. Este líquido de diálisis que absorbe las toxinas está aquí. Queda a este nivel, pero luego se drena en esta bolsa de drenaje. Es una persona que está con su bolsita. ¿Y qué es lo que hace una vez que se vacía el abdomen del líquido? Porque entró toda la bolsita de drenaje, el paciente, esto generalmente va al inodoro, desconecta su bolsa y, ¿cómo se llama? Desecha en el inodoro. ¿Me siguen? Sí, doctora. ¿Y qué pasa cuando se desechó? Y tiene que volver a ponerse otra bolsa, nuevamente con el líquido de diálisis, y otra vez el proceso que les dije. Esto es la diálisis peritoneal. Algunas cositas, cuando esta solución es fresca, recién ingresó al abdomen, ¿verdad? Absorbe las toxinas rápidamente. A medida que pasa el tiempo, ¿verdad? A medida que va a pasar, el filtrado como que cada vez disminuye también. Por eso es que dice, se debe repetir el proceso de vaciar la solución usada, es esto, y volver a llenar el abdomen con esta bolsita donde está el líquido dializador, 4 a 6 veces en el día más o menos esto se hace. Entonces se hace el intercambio. El paciente puede hacer sus intercambios durante el día o por la noche. Ok. En realidad esto no cura, tenemos que saber. Eso se le pone a los pacientes para ayudarle a mejorar los síntomas y prolongarle la vida, un poquitito de tiempo. No es que va a vivir 20 y 30 años así. Hay esto que les prolonga 3 a 5 años aproximadamente. Acá les muestro esto como luce realmente una diálisis peritoneal. Acá está ubicado el catéter. Y acá nomás no está conectada en este momento la bolsa de drenaje, ¿no es cierto? Es así como vive el paciente con esto en su abdomen, y como ya les expliqué la técnica. Esta también es la diálisis peritoneal automatizada, se llama. Pero ¿qué pasa? Acá está el líquido de diálisis. Pero ¿cómo va ese líquido de diálisis? Llega esta maquinita que uno puede tener en su casa, es la que dosifica cómo tiene que ir. No es que se cuelga nomás y como un suero estar viendo como más o menos se vio en el otro, ¿verdad? Esto es como digamos un poquito mejor porque dosifica en qué tiempo se le tiene que ir. Entonces como más personalizado, un poco más exacto, pero lo mismo, se va a llenar la bolsita, eso hay que drenar y volver a
¿cómo se dice? A recargar con líquido dializador. Lo único es, le dijo que quien envía la dosis de este líquido para dializar es esta maquinita. A ver, creo que ahí terminó. Sí, y bueno, ya con esto terminamos la clase de hoy. Y desde la próxima clase vamos a hacer nomás ya la... Y saben que yo tenía, yo dije que podíamos empezar a hacer el repaso de esos temas que considero, pero yo les estoy diciendo que aquí está muy feo el tiempo. Realmente tengo miedo que caiga un rayo y que me destruya. Si yo pierdo mi computadora, voy a perder demasiada información. Entonces, yo preferiría quedar nomás de acá y ya terminamos esto. No sé qué creen ustedes. Sí, profe, porque yo estoy, por ejemplo, sin luz, sí, estoy con mi teléfono. Y bueno, y viste, por eso, y bueno, entonces sí, y esto me tiene la pita que en cualquier momento se va a cortar. Entonces, damos acá, les llamo un rato la lista y ya nos protegemos. Jorge Bueno, profe. Añasco, Jorge Presente, profe. Añasco, Matías, Presente, Arias, doctora. Lorena Rúa,